Mucho antes de que volaran proyectiles a través de los cielos del Medio Oriente, mucho antes de que las amenazas atómicas mantuvieran al mundo en vilo, mucho antes de que la humanidad conociera siquiera el nombre de Irán, resonando en los titulares internacionales, las Sagradas Escrituras ya habían pronunciado su veredicto definitivo sobre esta confrontación. ¿Te imaginas si te revelara que la creciente hostilidad entre Israel e Irán trasciende completamente la simple política contemporánea y forma parte de un relato divino meticulosamente escrito milenios atrás? Una narrativa épica que no tuvo su origen en administraciones gubernamentales o tratados diplomáticos, sino en la historia de dos hermanos, y que culminará inevitablemente en una confrontación mundial sin precedentes en toda la historia de la humanidad. En nuestros días modernos, resulta extraordinariamente sencillo catalogar este enfrentamiento como meramente geopolítico, una disputa más entre naciones por territorio y recursos. Sin embargo, ¿qué ocurriría si algo infinitamente más profundo y trascendental se desarrollara bajo la superficie de estos acontecimientos? ¿Y si las Escrituras no solamente anticiparon con precisión asombrosa esta tensión actual, sino que además identificaron específicamente a los actores principales, describieron detalladamente las coaliciones futuras y reveló con claridad meridiana el desenlace final de esta confrontación? Te damos la más cordial bienvenida a una batalla espiritual, monumental, que se camufla astutamente como política internacional. Si este contenido revelador te está impactando profundamente, no olvides suscribirte inmediatamente a nuestro canal y activar todas las notificaciones para no perderte ni una sola revelación profética que estamos compartiendo en estos tiempos cruciales. La nación que actualmente identificamos en los mapas como Irán llevaba un nombre completamente diferente y significativo en las Sagradas Escrituras: Persia. Lo que estás por conocer y descubrir te dejará absolutamente asombrado, porque Persia, muy lejos de ser una simple mención secundaria o una nota al pie en las páginas bíblicas, representa un personaje absolutamente principal y central en el hilo profético divino que se teje a través de toda la historia. Desde monarcas poderosos que liberaron Jerusalén de la cautividad, hasta vaticinios específicos de una confrontación final apocalíptica, el camino serpenteante de Persia, a través de las páginas sagradas, resulta verdaderamente extraordinario y revelador. No obstante, en cierto momento crucial de la historia, algo fundamental se transformó dramáticamente. Persia transitó de manera radical de ser el instrumento escogido y ungido por el Altísimo a posicionarse directamente en contra de su alianza sagrada con Israel. Actualmente, en nuestros días, ese imperio milenario renacido como la República Islámica de Irán proclama públicamente y sin reservas su animosidad visceral hacia Israel, respalda generosamente el terrorismo en todas sus fronteras y jura solemnemente su aniquilación completa. Pero absolutamente nada de esto asombra o sorprende a las Escrituras proféticas. En realidad, todo esto ya fue vaticinado con precisión milimétrica siglos atrás. En tan solo un momento descubriremos juntos una profecía extraordinaria del libro de Ezequiel capítulo 38, una revelación que nombra específicamente a Persia y la ubica estratégicamente en el epicentro del enfrentamiento final y definitivo contra la nación de Israel. Exploraremos meticulosamente el surgimiento meteórico de Ciro el Grande, la valentía incomparable de la reina Esther, las tribulaciones del exilio en Babilonia y las visiones apocalípticas del profeta Daniel. Todo esto dirigiéndose inexorablemente hacia lo que muchos eruditos bíblicos consideran que podría estar manifestándose directamente frente a nuestros ojos en tiempo real.
Esto trasciende completamente una guerra cualquiera de las muchas que han marcado la historia. Esto es Israel versus Irán, la guerra profética que absolutamente nadie anticipó en sus proyecciones políticas. Si consideras que esto se trata únicamente de disputas territoriales o recursos naturales, lo que sigue a continuación podría transformar para siempre y de manera radical tu perspectiva completa del fin de los tiempos. Para comprender verdaderamente por qué Israel e Irán se sitúan en lados diametralmente opuestos de la profecía bíblica, debemos retroceder temporalmente mucho más allá de las fronteras contemporáneas trazadas por tratados modernos y los acuerdos diplomáticos quebrantados por intereses políticos. Necesitamos regresar en el tiempo a un instante trascendental que determinó inexorablemente el destino eterno de múltiples naciones. Un momento histórico cuando un solo hombre escogido por Dios engendró dos hijos que marcarían el curso de la humanidad. Abraham, específicamente elegido y llamado por el Dios Todopoderoso, recibió directamente de parte del Altísimo la promesa extraordinaria, no solamente de una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, sino también de una tierra prometida específica, estableciendo un pacto eterno e inquebrantable que se prolongaría fielmente a través de innumerables generaciones futuras. Pero mucho antes de que esa promesa divina se materializara completamente por medio del hijo prometido Isaac, Abraham tuvo otro hijo precedente, su primogénito biológico, un hijo nacido de la desesperanza humana y del tiempo imperfecto del hombre en lugar del tiempo perfecto de Dios. Su nombre era Ismael y su nacimiento marcaría el inicio de una tensión que perduraría milenios. Nacido de Agar, una sirvienta egipcia que se convirtió en concubina por sugerencia de Sara, Ismael fue profunda y genuinamente querido por su padre Abraham, pero el Dios soberano fue absolutamente explícito y claro en sus instrucciones. El pacto divino y eterno pasaría específicamente a través de Isaac, el verdadero hijo de la promesa sobrenatural, no el hijo nacido de la premura e impaciencia humana. Como leemos claramente registrado en Génesis, capítulo 17, versículos 19 al 21, Dios declara con autoridad absoluta: estableceré mi pacto perpetuo con Isaac, pero respecto a Ismael, también te he escuchado con atención. Ciertamente lo bendeciré abundantemente y lo convertiré en una gran nación poderosa. Dos hijos, dos destinos completamente diferentes pero entrelazados. Uno específicamente elegido para portar el pacto divino, otro prometido a la grandeza terrenal, pero observando desde la lejanía de los márgenes del pacto principal. De estos dos hijos surgieron inevitablemente dos linajes ancestrales completamente distintos que influenciarían toda la historia posterior. Los descendientes directos de Isaac se transformaron con el tiempo en los israelitas, el pueblo escogido de Dios. Los numerosos descendientes de Ismael formarían múltiples tribus árabes influyentes, incluyendo específicamente aquellas que hoy rastrean orgullosamente su legado ancestral hasta las naciones islámicas modernas que dominan el Medio Oriente. Pero la historia se vuelve aún más fascinante y compleja. En Génesis capítulo 10, versículo 2, se nos presentan detalladamente los descendientes de Jafet, el hijo mayor de Noé, que sobrevivió al diluvio universal. Entre estos descendientes prominentes se encuentra Mada, reconocido como el ancestro directo de los medos. Su pueblo eventualmente se aliaría estratégicamente con otra tribu poderosa de la región, los persas. Juntos, estos dos grupos étnicos conformarían uno de los imperios más vastos, poderosos e influyentes que el mundo antiguo haya conocido, el formidable imperio medo-persa, que representa la raíz ancestral directa e indiscutible de lo que hoy conocemos geográficamente como la moderna nación de Irán.
Así que ahora, desentrañando capa por capa esta compleja narrativa, el rompecabezas espiritual y ancestral se torna cristalino y absolutamente claro. Israel e Irán no son simplemente naciones vecinas separadas por diferencias ideológicas contemporáneas o disputas territoriales modernas. Son descendientes directos de dos líneas proféticas fundamentalmente distintas, una nacida sobrenaturalmente de una promesa divina específica, la otra bendecida por Dios, pero deliberadamente apartada, observando perpetuamente desde los márgenes del pacto principal establecido con Abraham. Pero aquí está la revelación crucial que muchos estudiosos e incluso creyentes frecuentemente ignoran o pasan por alto. Ambas líneas genealógicas fueron cuidadosamente observadas y consideradas por el Dios omnisciente. Ambas estaban específicamente incluidas en su diseño divino maestro, y ambas, de maneras completamente diferentes pero complementarias, marcarían indeleblemente la historia completa de la redención humana. Los descendientes de Isaac portarían fielmente la promesa mesiánica a través de los siglos. Los descendientes de Ismael y de Jafet, incluyendo prominentemente a Persia, la pondrían constantemente a prueba a través de conflictos y desafíos. Esa tensión fundamental, literalmente escrita y codificada en el mismo ADN espiritual de estas naciones desde su origen, definitivamente no terminaría en los desiertos de la antigüedad. Resonaría poderosamente a través de todos los imperios subsecuentes y algún día volvería inevitablemente a encontrarse en el cumplimiento final de la profecía bíblica. Porque la historia completa no termina con Abraham y sus dos hijos. Esa fue apenas la introducción, el prólogo de una narrativa épica que apenas estaba comenzando. Cuando hoy escuchamos el nombre Irán pronunciado en noticieros internacionales, inmediatamente pensamos en amenazas nucleares ominosas, regímenes militantes extremistas y una enemistad amarga e implacable con Israel. Pero mucho antes de que Irán se transformara en el adversario moderno que conocemos, Persia, su identidad ancestral y original, desempeñó un papel absolutamente extraordinario y redentor en la historia sagrada del pueblo escogido de Dios. Todo este capítulo fascinante comienza específicamente con el traumático exilio babilónico. En el año 586 a.C., la ciudad santa de Jerusalén fue completamente arrasada y destruida por el poderoso rey babilonio Nabucodonosor II. El magnífico templo de Salomón, la casa sagrada de Dios y centro de la adoración israelita, quedó reducido a cenizas humeantes y escombros. El pueblo entero de Judá fue violentamente arrancado de su tierra prometida y llevado cautivo a tierras extranjeras, llorando amargamente lo que parecía ser el final definitivo e irreversible del pacto eterno establecido con Abraham, Isaac y Jacob. Pero a través del fiel profeta Jeremías, portavoz designado del Altísimo, Dios ya había declarado proféticamente que ese exilio doloroso no sería para siempre. En Jeremías capítulo 29, versículo 10, el Señor prometió solemnemente con palabras que no pueden fallar: cuando se hayan cumplido exactamente los 70 años en Babilonia, yo los visitaré personalmente y cumpliré mi buena palabra y los haré volver definitivamente a este lugar. Entonces llegó providencialmente un rey extraordinario que no conocía personalmente al Dios de Israel, pero que fue llamado específicamente por nombre en las profecías mucho antes de su nacimiento: Ciro el Grande. Más de 150 años antes de que Ciro naciera físicamente, el profeta Isaías habló de él con una especificidad absolutamente asombrosa que desafía toda explicación natural. En Isaías capítulo 44, versículo 28, Dios declara categóricamente: Ciro es mi pastor escogido y cumplirá absolutamente todo lo que yo deseo.
Y aún más sorprendente, en el capítulo 45, versículo 1, lo llama directamente su ungido, su Mesías. Reflexiona sobre la magnitud de esto. No era sacerdote levítico, no era profeta inspirado, no era israelita por sangre, y aún así, ungido directamente por el Dios de Israel. Ciro se alzaría como líder supremo del vasto imperio persa y conquistaría militarmente Babilonia, el mismo reino despótico que había esclavizado cruelmente al pueblo escogido de Dios durante décadas. Pero en vez de apretar el puño de la opresión, como todos los conquistadores anteriores, haría algo completamente impensado e inesperado. Daría libertad total e incondicional al pueblo judío exiliado. Los versículos iniciales del libro de Esdras registran fielmente su decreto histórico y revolucionario. El Señor Dios del cielo me ha dado soberanamente todos los reinos de la tierra y me ha encargado específicamente edificarle un templo magnífico en Jerusalén que está en Judá. Eso está registrado permanentemente en Esdras capítulo 1, versículo 2. Por medio directo de Ciro, el pueblo israelita regresó triunfalmente a su tierra prometida después de décadas de cautiverio. El templo sagrado fue completamente reconstruido con esplendor. El corazón mismo de la adoración fue totalmente restaurado. Persia, ese imperio extranjero completamente fuera del pacto formal de Dios con Israel, se convirtió milagrosamente en un instrumento poderoso de restauración divina. Y ahí reside la paradoja histórica más extraordinaria. La misma nación que hoy amenaza públicamente la existencia misma de Israel y jura su destrucción, fue una vez su libertadora providencial y protectora designada por Dios. Pero aquí va una verdad aún más profunda y transformadora. La soberanía absoluta de Dios no está jamás limitada por fronteras geográficas ni por genealogías humanas. Él levanta reyes según su voluntad y los derriba según su propósito. Usa imperios completos, incluso paganos e idólatras, para cumplir inexorablemente sus propósitos eternos. Porque la historia completa de la redención siempre ha sido infinitamente más grande y trascendental que cualquier nación individual o imperio temporal. El ascenso meteórico de Persia no fue jamás un accidente histórico casual. Fue un cumplimiento profético específico. Y Ciro no fue simplemente otro conquistador militar ambicioso, fue un instrumento profético específicamente escrito en el guión divino maestro muchos siglos antes de que su espada victoriosa se alzara en batalla. ¿Y qué significa exactamente eso para nosotros hoy, viviendo en estos tiempos finales? Significa que incluso nuestros enemigos más acérrimos pueden convertirse sobrenaturalmente en mensajeros de Dios, que los planes eternos de Dios no se ven jamás amenazados por los giros políticos más dramáticos, y que por muy oscura, desesperanzadora o caótica que parezca cualquier situación mundial, Él continúa escribiendo soberanamente la historia según su perfecta voluntad. Pero la historia fascinante de Persia definitivamente no termina con Ciro el Grande, porque la siguiente generación enfrentaría un complot mucho más siniestro y genocida. Y esta vez no se trataría de liberación gloriosa, sino de aniquilación total programada. La gloria resplandeciente de Persia no se desvaneció tras la muerte de Ciro. El imperio continuó expandiéndose geográficamente. Sus gobernantes se volvieron progresivamente más audaces y poderosos, y Jerusalén permaneció constantemente bajo su sombra política. Pero dentro de esos muros de la ciudad santa se estaba desarrollando secretamente otro plan divino extraordinario, uno que una vez más determinaría completamente el destino del pueblo escogido de Dios. Esta vez no se trataba de libertad política, se trataba de supervivencia física absoluta. Durante el reinado del poderoso rey Jerjes I,
conocido específicamente en las escrituras como Asuero. Su vasto imperio se extendía geográficamente desde la India hasta Etiopía, abarcando prácticamente todo el mundo conocido. Poder político ilimitado, lujo material extraordinario e intrigas palaciegas complejas llenaban constantemente sus cortes reales. Y sin que él lo supiera conscientemente, tras las puertas doradas de su palacio suntuoso, vivía discretamente una joven judía con una identidad cuidadosamente oculta y una cita divina ineludible. Su nombre era Esther, y su historia cambiaría el curso de la historia. Esta joven no tenía linaje real, no poseía trono político, no empuñaba espada militar, y sin embargo, llevaría sobre sus delicados hombros el peso monumental de toda una nación amenazada de extinción. La amenaza mortal vino específicamente en forma de Amán el Agageo, un alto funcionario extremadamente influyente de la corte persa. Su odio visceral por el pueblo judío era profundo, irracional y convenció exitosamente al rey de emitir un decreto oficial. En un día específicamente señalado por sorteo, todos los judíos del vasto imperio serían sistemáticamente aniquilados sin excepción. El decreto era completamente legal, estaba oficialmente sellado con el anillo real y era absolutamente irreversible según las leyes persas. Pero la providencia divina ya estaba obrando invisiblemente tras bambalinas. Esther, providencialmente escogida como reina del imperio, había sido colocada estratégicamente por Dios para un tiempo exactamente como ese momento crítico. Su primo Mardoqueo, hombre de oración y sabiduría, le rogó fervientemente que no guardara silencio ante la injusticia. En Esther, capítulo 4, versículo 14, él pronuncia unas palabras proféticas que todavía resuenan poderosamente hoy a través de los siglos. Y quién sabe si precisamente para un tiempo como este has llegado al reino. Con temor reverente en su corazón, pero con fe inquebrantable en su Dios, Esther se presentó valerosamente ante el rey, violando el protocolo real y arriesgando su propia vida. Arriesgando todo, reveló corajudamente la verdad completa, su identidad judía secreta, la situación desesperada de su pueblo y el complot genocida de Amán. El rey se enfureció tremendamente al descubrir el engaño. Amán fue inmediatamente ejecutado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo y se emitió urgentemente un nuevo decreto real. Los judíos podían legalmente defenderse y proteger sus vidas. Lo que siguió no fue simplemente un giro político favorable, fue una preservación espiritual milagrosa orquestada directamente desde el cielo. Esther no solo salvó físicamente a su pueblo de la destrucción programada, les recordó y nos recuerda a nosotros hoy que incluso en el exilio más doloroso, incluso bajo dominio extranjero hostil, incluso rodeados completamente de enemigos implacables, Dios no está jamás en silencio ni ausente. Todo el vasto imperio había sido providencialmente orquestado para darle voz y plataforma a una joven judía aparentemente insignificante, porque esa voz femenina llevaría el sonido victorioso de la liberación sobrenatural a todo el pueblo de Dios. Y Persia, una vez más de manera extraordinaria, se convirtió en el escenario designado de la intervención divina directa. Pero esta liberación gloriosa venía acompañada de una sombra profética, un recordatorio escalofriante de que bajo la bendición temporal de Persia también vivía la semilla dormiente de la amenaza futura, que lo que una vez sirvió fielmente de refugio y protección, también podía convertirse inevitablemente en un futuro campo de batalla apocalíptico. Porque la próxima vez que Persia se levantara en la historia profética, no vendría con un decreto real benevolente para edificar o proteger. Vendría con misiles destructivos, odio demoníaco y una promesa satánica de borrar completamente a Israel de la faz de la tierra.
Y la Biblia, en su perfecta presciencia, ya lo había visto venir con siglos de anticipación. La historia gloriosa de Persia alguna vez brilló intensamente con propósito divino claro. Una nación que liberó milagrosamente al pueblo de Dios, reconstruyó su templo sagrado y protegió a Israel de la destrucción total programada. Pero la historia humana no es jamás estática ni inmutable, y la profecía bíblica siempre avanza inexorablemente hacia su cumplimiento final. En algún punto crucial del largo camino del tiempo, Persia cambió dramáticamente de dirección, y lo que Dios una vez usó poderosamente como escudo protector, ahora se ha convertido en espada amenazante. La caída inevitable del gran imperio persa dio paso a siglos interminables de conquistas sucesivas, desde los griegos helenísticos hasta los árabes musulmanes, desde los mongoles devastadores hasta los otomanos expansionistas. La tierra que una vez gobernó sabiamente Ciro el Grande fue moldeada violentamente una y otra vez por diferentes culturas y religiones. Pero algo absolutamente significativo y profético ocurrió específicamente en 1979, algo que marcaría definitivamente el regreso no de un aliado bíblico tradicional, sino de un adversario apocalíptico moderno. La Revolución Islámica Radical de 1979, liderada implacable e inflexiblemente por el carismático Ayatollah Ruhollah Jomeini, derrocó violenta y sistemáticamente la monarquía iraní secular del Shah Mohammad Reza Pahlavi, un régimen que había sido estratégicamente respaldado por Occidente durante décadas. Esta transformación no fue simplemente un cambio de gobierno. Fue una metamorfosis espiritual completa que reemplazó totalmente el sistema monárquico con un régimen teocrático extremista estricta y fundamentalmente enraizado en la interpretación más radical del Islam chiita. Los revolucionarios no solo tomaron el poder político, redefinieron completamente la identidad nacional iraní, transformándola de una nación que una vez cooperó con Israel en asuntos de seguridad a una potencia regional obsesionada con la destrucción del Estado judío. Desde ese momento histórico absolutamente transformador, la nueva República Islámica de Irán declaró oficial y categóricamente su misión, no solamente como nación soberana entre otras, sino como fuerza espiritual revolucionaria específicamente destinada a transformar radical y permanentemente todo el equilibrio geopolítico del Medio Oriente según su visión teocrática. Y en el centro mismo de su ideología fundamental, como una obsesión que permea cada aspecto de su política exterior, se alzó un blanco específico y absolutamente obsesivo: la destrucción total, completa e irreversible de Israel como Estado soberano. Para los clérigos gobernantes radicales de Irán, profundamente adoctrinados en una teología que mezcla nacionalismo persa con extremismo religioso, Israel no representa simplemente un rival político regional más en el complejo tablero del Medio Oriente. Es visto categórica e irrevocablemente como un impostor completamente ilegítimo, un cuerpo extraño y artificial plantado deliberadamente en lo que ellos creen fanáticamente que debería ser tierra exclusiva e históricamente islámica desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Esta perspectiva no se basa en disputas territoriales específicas o disagreements políticos puntuales, sino en una negación teológica fundamental de la legitimidad histórica y bíblica del pueblo judío en su tierra ancestral. Los líderes iraníes han construido sistemáticamente una narrativa que presenta a Israel como una creación artificial del imperialismo occidental, ignorando deliberadamente los miles de años de conexión judía con la tierra de Israel, documentada tanto en fuentes bíblicas como arqueológicas.
Irán no simplemente se opone a políticas específicas del gobierno israelí o critica decisiones militares particulares. Niega rotunda, categórica y completamente el derecho fundamental e inalienable de Israel a existir como Estado soberano legítimo, considerando su mera existencia como una afrenta a la voluntad divina, según su interpretación extremista del Islam. Esto no es simplemente teoría abstracta, relegada a debates académicos o retórica política destinada únicamente al consumo mediático. Está literal y explícitamente escrito en la Constitución Oficial de la República Islámica de Irán, donde se establece como un principio fundamental del Estado la oposición a Israel y el apoyo a todos los movimientos de liberación que busquen su destrucción. Esta ideología se manifiesta tangiblemente y se repite obsesivamente en los cánticos amenazantes y ritualizados de sus líderes políticos y religiosos, donde las frases «muerte a Israel» y «muerte a América» se han convertido en mantras oficiales del Estado que resuenan en mezquitas, universidades y manifestaciones públicas. Más alarmante aún, esta retórica se traduce directamente en acción, financiándose generosamente con miles de millones de dólares anuales en armas sofisticadas, entrenamiento militar especializado, apoyo logístico masivo y coordinado a grupos terroristas designados internacionalmente como Hezbollah en el Líbano, Hamas en Gaza, las milicias hutíes en Yemen y diversas facciones en Siria e Irak. Paralelamente, Irán persigue ambiciones nucleares crecientes y cada vez más sofisticadas, desarrollando capacidades de enriquecimiento de uranio que el mundo entero observa con temor justificado y preocupación creciente, sabiendo que un Irán nuclear representaría una amenaza existencial, no solo para Israel, sino para toda la estabilidad regional y global. Lo que comenzó históricamente como una alineación divina, absolutamente providencial, de la antigua Persia, con los propósitos redentores de Dios, se ha convertido completamente y de manera irreversible en una rebelión espiritual profundamente demoníaca del Irán moderno contra todo lo que representa el pacto divino con Israel. Esta transformación representa uno de los giros más dramáticos y proféticamente significativos en la historia de las relaciones entre las naciones del Medio Oriente, donde una potencia que una vez sirvió como instrumento de liberación para el pueblo judío, ahora se ha convertido en su principal amenaza existencial. Pero no deberíamos sorprendernos absolutamente en lo más mínimo de esta transformación radical, porque la Biblia, en su perfecta presciencia divina, no solo registró meticulosa y detalladamente el papel históricamente benevolente de Persia en la restauración del pueblo de Israel tras el exilio babilónico, también profetizó específica y claramente el papel futuro malévolo de Persia en su oposición apocalíptica durante los últimos días. Los profetas bíblicos, inspirados por el Espíritu Santo, vieron esta transformación con siglos de anticipación, entendiendo que las mismas fuerzas que Dios usaría para sus propósitos redentores, eventualmente se volverían contra su pueblo en cumplimiento de un plan profético más amplio y trascendental. El cambio radical y aparentemente inexplicable de aliado protector histórico a adversario destructivo moderno no es simplemente un fenómeno histórico que puede explicarse únicamente a través de análisis político convencional. Es profunda, fundamental y esencialmente profético y espiritual en su naturaleza más íntima. Esta transformación trasciende las explicaciones puramente geopolíticas y se adentra en el reino de la guerra espiritual invisible que se libra constantemente detrás de los eventos mundiales visibles.
porque el Irán, que observamos hoy dominando los titulares de las noticias internacionales con sus provocaciones y amenazas, no es un régimen surgido al azar por casualidades históricas o circunstancias políticas fortuitas. Es el resurgimiento específico, deliberado y proféticamente anunciado de un espíritu antiguo y maligno que la profecía bíblica ya había puesto estratégicamente en movimiento muchos siglos antes de su manifestación física contemporánea. Este espíritu de oposición a Israel y al pueblo judío ha operado a través de diferentes imperios y naciones a lo largo de la historia, desde el antiguo Egipto hasta Babilonia, desde el Imperio Romano hasta la Alemania nazi, y ahora se manifiesta con particular intensidad a través del régimen teocrático iraní. La pregunta fundamental que debemos hacernos urgente y seriamente no es simplemente cómo Irán se convirtió mecánicamente en enemigo acérrimo de Israel a través de procesos políticos observables, sino por qué el Dios soberano y omnisciente permitiría tal giro dramático, aparentemente contradictorio y desconcertante, en el papel de una nación que una vez sirvió tan fielmente a sus propósitos redentores. Esta interrogante nos lleva directamente al corazón de la soberanía divina y la naturaleza misteriosa de los propósitos eternos de Dios que trascienden la comprensión humana limitada. Y aquí yace una verdad que literalmente sacude los cimientos de nuestras expectativas teológicas y desafía nuestras nociones preconcebidas sobre cómo opera Dios en la historia. A veces las mismas naciones que Dios usó benévolamente en el pasado para propósitos redentores específicos son soberana y deliberadamente permitidas a levantarse otra vez en el futuro, no como protectores designados o aliados continuos, sino como instrumentos de juicio divino, de prueba espiritual para su pueblo y de cumplimiento profético final que servirá para revelar su gloria y vindicar su justicia ante todas las naciones. Esta dinámica refleja el patrón bíblico donde Dios usa incluso la maldad humana y la rebelión de las naciones para cumplir sus propósitos supremos y demostrar que su plan redentor no puede ser frustrado por ninguna fuerza terrenal o espiritual. A menudo pensamos en la profecía bíblica como algo completamente por venir en el futuro distante, como eventos que ocurrirán en una era completamente diferente a la nuestra. Pero, ¿y si ya estamos viviendo actualmente bajo la sombra directa de su cumplimiento gradual y sistemático? Esta posibilidad debería hacernos reflexionar profundamente sobre la naturaleza del tiempo profético y la forma en que Dios opera en la historia humana, porque los eventos que vemos desarrollarse ante nuestros ojos podrían ser mucho más significativos de lo que imaginamos, porque Irán, la antigua Persia, con toda su rica y compleja historia bíblica, con su papel tanto de libertador como de opresor del pueblo de Dios a través de los siglos, está a punto de reentrar dramática e inevitablemente en las páginas de la profecía del tiempo del fin. Y su próxima aparición profética, según lo que revelan las Escrituras, no será de liberación gloriosa como en los días de Ciro el Grande, será de guerra apocalíptica final, de confrontación definitiva que marcará uno de los capítulos más dramáticos en la historia de la humanidad. Mucho antes de que existiera la moderna nación de Irán, tal como la conocemos hoy, antes de la República Islámica Radical que surgió en 1979, antes de los cohetes balísticos que amenazan a Israel, las milicias proxy que operan en todo el Medio Oriente y los temores nucleares que mantienen despierto al mundo entero en constante tensión, el profeta Ezequiel recibió una visión extraordinaria y detallada directamente del trono de Dios.
Esta visión no fue producto de especulación humana o análisis político de su época, sino una revelación sobrenatural que trascendía completamente las limitaciones del tiempo y el espacio humanos. Y en esa visión apocalíptica específica, Persia fue nombrada con una precisión absolutamente asombrosa, identificada no como una nación cualquiera, sino como un actor principal en los eventos finales de la historia. Esta precisión profética debería asombrarnos, considerando que Ezequiel escribió estas palabras cuando Persia era una potencia dominante y aliada del pueblo de Dios, no el adversario que conocemos hoy. Ezequiel capítulo 38 representa indiscutiblemente una de las profecías más misteriosas, teológicamente complejas y fervientemente debatidas de toda la revelación bíblica inspirada. Los eruditos han estudiado durante siglos cada palabra, cada detalle geográfico y cada implicación escatológica de esta extraordinaria profecía. Habla específicamente de un tiempo futuro aún por cumplirse completamente, un día profético singular en que una coalición militar multinacional masiva se levantará con un solo propósito unificador: invadir la tierra restaurada de Israel en lo que será el ataque más coordinado y devastador en la historia del pueblo judío. Esta invasión no será motivada por consideraciones políticas convencionales, como las disputas territoriales que vemos hoy, no por consideraciones económicas como el control de recursos naturales, sino para cumplir algo infinitamente más antiguo, más profundo y más trascendental: una confrontación espiritual final y absolutamente definitiva contra el pueblo eternamente escogido de Dios, y ubicado estratégicamente en el centro mismo de esa coalición apocalíptica, como el primer nombre mencionado en la lista divina: Persia. En Ezequiel capítulo 38, versículo 5, la profecía enumera específica y detalladamente a las naciones participantes en este ataque final. Persia, Cus y Fut estarán con ellos, todos ellos con escudos y cascos. La especificidad de esta lista es extraordinaria, considerando que fue escrita hace más de 2500 años, cuando el mapa geopolítico del mundo era completamente diferente. Persia, que corresponde exactamente al Irán de nuestros días modernos, es significativa y proféticamente el primer nombre mencionado en esta lista profética de adversarios, lo que sugiere no solo su participación, sino su papel prominente en esta coalición final. Esta no es una coincidencia histórica, es un cumplimiento profético que estamos viendo desarrollarse ante nuestros ojos, donde el mismo Irán que hoy amenaza constantemente a Israel con destrucción fue identificado milenios antes como el principal adversario en la batalla final. Pero ¿quién lidera exactamente esta coalición final que se levantará contra Israel? El capítulo comienza con la introducción de una figura absolutamente extraña, misteriosa y críptica: Gog, de la tierra de Magog, descrito como el príncipe soberano de Mesec y Tubal. Esta descripción ha intrigado a los estudiosos bíblicos durante siglos, generando numerosas teorías e interpretaciones. Aunque los eruditos bíblicos más respetados difieren sobre la identidad exacta de esta figura enigmática llamada Gog, muchos estudiosos contemporáneos respetados y con credenciales académicas sólidas creen que Magog apunta geográficamente a la región ubicada al norte de Israel, frecuentemente asociada con partes de la moderna Rusia o áreas específicas de Asia Central actuales. Esta interpretación geográfica cobra particular relevancia cuando consideramos las alianzas actuales entre Rusia e Irán, dos potencias que han fortalecido considerablemente sus vínculos militares y estratégicos en años recientes, especialmente en el contexto del conflicto sirio y su oposición compartida a la influencia occidental en el Medio Oriente. Junto con Persia como líder de la coalición, Cus
identificado por la mayoría de los eruditos como el moderno Sudán o Etiopía, Fut, identificado como la actual Libia, y otros aliados regionales adicionales que aún podrían sumarse a esta alianza. Estas naciones forman una alianza militar absolutamente formidable que descenderá como una tormenta devastadora sobre Israel en los últimos días de la historia humana. Lo que es particularmente notable es que muchas de estas naciones ya muestran signos de alineación anti-israelí y han desarrollado vínculos cada vez más estrechos con Irán en años recientes. Pero esto que describe Ezequiel trasciende completamente una guerra convencional de hombres con armas terrestres. Es una confrontación que tendrá dimensiones tanto físicas como espirituales, donde las fuerzas del mal se concentrarán en un intento final de destruir al pueblo del pacto de Dios. En Ezequiel, capítulo 38, versículos 10 al 11, el profeta escribe con precisión escalofriante: Esto dice el Señor soberano: en aquel día pensamientos vendrán a tu mente y maquinarás un plan perverso. Dirás: iré contra una tierra de aldeas indefensas, un pueblo tranquilo y confiado. No es simplemente un ataque militar convencional. Es una ilusión demoníaca de poder, un momento específico en que las naciones creerán fanáticamente que por fin pueden borrar permanentemente a Israel del mapa mundial. ¿Te suena familiar esta descripción cuando observas las noticias actuales? Hoy mismo, Irán financia públicamente y sin reservas a grupos terroristas que rodean estratégicamente a Israel por el norte y el sur. Arma generosamente a Hezbollah en el Líbano, apoya logísticamente milicias en Siria y Gaza, construye sistemáticamente alianzas con naciones que, exactamente al igual que en la visión profética de Ezequiel, comparten un objetivo singular y obsesivo: eliminar completamente a Israel de la región del Medio Oriente. Pero la profecía de Ezequiel definitivamente no termina con la derrota de Israel. Termina dramáticamente con la furia sobrenatural de Dios desatada. En Ezequiel capítulo 38, versículos 18 al 23, el Señor declara con autoridad absoluta: mi ardiente furor se encenderá como nunca antes, ejecutaré juicio con peste y sangre, lluvias torrenciales, piedras de granizo gigantes, azufre ardiente, y luego añade con finalidad: mostraré mi grandeza y mi santidad y me daré a conocer ante muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Esto no es simple represalia militar humana, es justicia divina pura desatada desde el cielo. Dios permite soberanamente que las naciones se reúnan en coalición, no porque Israel sea militarmente débil o esté indefenso, sino porque Él quiere que el mundo entero sea testigo presencial de lo que sucede inevitablemente cuando alguien se levanta contra su pacto eterno e inquebrantable. Y Persia, el Irán moderno, estará prominentemente allí como protagonista principal. Así que ahora debemos preguntarnos con urgencia: ¿es exactamente lo que estamos observando hoy una preparación profética específica? Es el odio visceral de Irán, sus alianzas estratégicas crecientes, su alcance militar expansivo, parte de una cuenta regresiva ya específicamente escrita en las escrituras proféticas, porque Ezequiel no solo describió una guerra futura, describió un punto de quiebre histórico absoluto, un momento culminante en que Dios mismo interviene directamente, no con diplomacia política, no con negociaciones humanas, sino con poder sobrenatural incontestable. Y mientras las piezas proféticas se acomodan meticulosamente en su lugar, se nos obliga a considerar seriamente: ¿y si estamos siendo testigos del comienzo de la visión de Ezequiel desarrollándose en tiempo real frente a nuestros ojos? La guerra que estás presenciando no es solo física, es profundamente profética, es intensamente espiritual y ya ha sido vista con perfecta claridad por los ojos omniscientes del cielo.
Si la guerra específicamente descrita en Ezequiel, capítulo 38, representa verdaderamente el inicio del fin, entonces la chispa que prenderá fuego al mundo entero puede originarse en una ciudad. No cualquier ciudad ordinaria, sino Jerusalén. Es infinitamente más que una capital política, es mucho más que tierra geográficamente sagrada, es el latido mismo de la profecía bíblica y el blanco obsesivo de todas las naciones hostiles. A lo largo de toda la historia registrada, numerosos ejércitos poderosos han marchado amenazadoramente hacia Jerusalén con intenciones conquistadoras, pero la Biblia es absolutamente clara e inequívoca. La batalla final y definitiva no será por reservas petrolíferas ni por territorio estratégico. Será específicamente por el trono del plan redentor de Dios para toda la humanidad. Y las escrituras proféticas nos dicen con precisión geográfica exactamente dónde sucederá este enfrentamiento climático. En Zacarías, capítulo 14, versículo 4, el profeta habla con especificidad asombrosa de un momento absolutamente culminante. En aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, de oriente a occidente. Esto no es lenguaje simbólico o alegórico, es completamente geográfico y literal. El monte de los olivos, el mismo lugar sagrado desde donde Jesús ascendió visiblemente a los cielos, será el lugar exacto donde Él regresará en gloria para enfrentar a los ejércitos multinacionales reunidos contra Israel. ¿Y quiénes son exactamente esos ejércitos hostiles? La misma coalición que observamos detalladamente en Ezequiel: Persia, Gog y sus múltiples aliados. Naciones literalmente llenas de odio irracional hacia Israel, naciones que hoy la rodean geográficamente como un círculo de fuego. Irán no ha sido para nada sutil sobre su deseo genocida. Sus líderes han prometido pública y abiertamente liberar Jerusalén por la fuerza. Se refieren consistentemente a Israel como el pequeño Satán, y patrocinan generosamente el terror no solo en nombre de la política regional, sino específicamente en nombre de su interpretación radical de la religión islámica. Pero lo que ellos no ven claramente es que Jerusalén no les pertenece legítimamente, ni siquiera pertenece exclusivamente solo a Israel como nación. Pertenece específicamente a aquel que puso su nombre santo sobre ella desde la eternidad. En 2 de Crónicas, capítulo 6, versículo 6, Dios declara categóricamente: «Pero ahora he escogido Jerusalén, para que mi nombre esté allí perpetuamente, y he escogido a David para que gobierne a mi pueblo Israel». Y si Dios la escogió soberanamente, entonces absolutamente ninguna nación terrenal puede reclamarla legítimamente. El Monte de los Olivos no es simplemente una ubicación turística, es la línea divisoria entre reinos eternos, entre lo que el hombre ambicioso desea y lo que Dios ha ordenado desde antes de la fundación del mundo. Así que cuando la atención del mundo entero vuelva a girar inevitablemente hacia Jerusalén, cuando los brazos militares de Irán se tensen amenazadoramente y los misiles vuelen por los aires, debemos recordar firmemente: esto no es nada nuevo, es cumplimiento profético específico. Y la última palabra definitiva no será pronunciada por las naciones rebeldes, será pronunciada autoritativamente por el Rey que regresa en gloria y poder. No toda guerra es visible a los ojos humanos. No todos los campos de batalla tienen fronteras físicas trazadas en mapas. Lo que estamos observando desarrollarse entre Israel e Irán actualmente, las amenazas nucleares, las armas sofisticadas, las alianzas estratégicas, es solamente una parte de la historia completa, porque detrás de cada imperio terrenal hay poderes invisibles y fuerzas espirituales en acción constante. Y la revelación bíblica nos abre esa cortina invisible.
En Daniel capítulo 10, el profeta recibe la visita extraordinaria de un ángel que le revela algo absolutamente asombroso. Durante exactamente 21 días fue detenido, no por un hombre físico, sino por un príncipe de Persia, no un rey terrenal, sino un ser espiritual poderoso, una autoridad demoníaca específicamente operando tras el imperio persa histórico. Y si había un príncipe espiritual de Persia en la antigüedad, entonces, ¿quién gobierna invisiblemente detrás de Irán hoy? La Biblia lo deja absolutamente claro. Las naciones no solo son moldeadas por la política humana y la cultura social, también están profundamente influenciadas por fuerzas espirituales invisibles pero reales. Como escribió claramente el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo tenebroso. La guerra de Irán contra Israel no está simplemente impulsada por ideología política, está energizada sobrenaturalmente por algo infinitamente más antiguo y más oscuro. El odio hacia Israel tiene raíces profundamente espirituales, porque Israel no es simplemente una nación entre muchas, es un testimonio viviente de la fidelidad inquebrantable de Dios, una señal visible de que sus promesas permanecen firmes. Y para Satanás no existe amenaza mayor que un pacto que aún se mantiene sólidamente en pie. Por eso la furia de Irán arde tan insistente e implacablemente, porque la existencia misma de Israel es un recordatorio constante del Dios que no puede ser derrocado jamás. Y esto nos lleva a una realidad absolutamente escalofriante, una que no podemos ignorar ni minimizar. En Primera de Juan capítulo 2, versículo 18, la Escritura nos advierte específicamente sobre el espíritu del anticristo, una fuerza demoníaca que niega categóricamente al Padre y al Hijo, que se opone directamente al reino de Cristo y persigue implacablemente a su pueblo escogido. Este espíritu maligno no solo se manifestará en los últimos días del tiempo, ya está obrando activamente en nuestro mundo actual. Se manifiesta claramente en sistemas políticos, ideologías religiosas y sí, incluso en naciones enteras que se enfurecen violentamente contra las cosas sagradas de Dios. La misión declarada de Irán de destruir completamente a Israel es infinitamente más que una simple ambición política regional. Es un reflejo directo de ese espíritu anticristo, un odio demoníaco específicamente dirigido a borrar la evidencia visible del pacto de Dios sobre la tierra. Pero hay algo crucial que el infierno constantemente olvida. Cada flecha lanzada contra Israel apunta en última instancia al carácter inmutable de Dios. Y cada intento de maldecir lo que Dios ha bendecido se revierte inevitablemente, porque los propósitos eternos de Dios no son frágiles ni vulnerables, son completamente a prueba de fuego. Y aunque la guerra espiritual arda intensamente, el resultado final ya está completamente sellado en los cielos. Así que mientras observamos cómo el conflicto se intensifica dramáticamente, mientras Irán se acerca amenazadoramente a las fronteras de Israel y los tambores de guerra suenan cada vez más fuerte, no veas simplemente naciones en conflicto. Mira la batalla invisible detrás de la batalla visible, porque la guerra que estás presenciando no es solo física, es profundamente profética, es intensamente espiritual, y ya ha sido vista con perfecta claridad por los ojos omniscientes del cielo. Es extraordinariamente fácil mirar los conflictos globales desde la comodidad de la distancia, pasar superficialmente de largo por los titulares y pensar despreocupadamente, eso está allá lejos. Pero si lo que hemos examinado meticulosamente es verdad, si esto no es simplemente guerra convencional, sino profecía bíblica en desarrollo, entonces la Iglesia de Cristo no está llamada a ser espectadora pasiva.
Estamos llamados a permanecer firmes, no con armas carnales, no con ira humana, sino con claridad espiritual, convicción bíblica y oración intercesora poderosa. La Iglesia de Cristo nació específicamente en Jerusalén. Fue en esa ciudad santa donde el Espíritu Santo descendió como fuego en el día de Pentecostés, y es hacia esa misma ciudad que la profecía bíblica vuelve a dirigir su mirada. Este definitivamente no es el tiempo para que el cuerpo de Cristo esté distraído por trivialidades, dividido por diferencias menores o dormido espiritualmente. En el Salmo 122, versículo 6, se nos ordena específicamente: oren por la paz de Jerusalén, que vivan seguros los que te aman. No como un simple gesto político, sino como un acto de obediencia directa a Dios. Porque orar por Jerusalén es orar por el cumplimiento del pacto de Dios, por el regreso del Rey y por la protección sobrenatural de su pueblo escogido. Pero el papel crucial de la Iglesia va mucho más allá de la oración. Es también discernimiento espiritual. No podemos darnos el lujo de ver el conflicto entre Israel e Irán como solo otro ciclo de noticias. Detrás de cada titular hay un temblor espiritual. Y detrás de cada temblor, una señal clara de que nos estamos acercando al momento en que los cielos se abrirán y el verdadero Rey regresará en gloria. La Iglesia debe despertar urgentemente. Debemos ser la voz que le recuerde constantemente al mundo: esto no es caos, esto es convergencia profética. Y mientras el mundo se prepara para la guerra, nosotros nos preparamos para la venida del Señor. Así que pregúntate honestamente: ¿estamos viendo con los ojos completamente abiertos o nos hemos vuelto insensibles, adormecidos por la comodidad y el ruido? Porque las señales ya no se están escondiendo y la Iglesia tampoco puede hacerlo. La guerra entre Israel e Irán no está comenzando, ha estado gestándose por generaciones enteras, no solo en búnkeres militares o cámaras políticas, sino en las páginas sagradas de las Escrituras, donde las naciones se levantan, los imperios caen y la profecía susurra constantemente sobre el choque final. Hemos observado meticulosamente cómo Persia una vez sirvió fielmente al propósito de Dios, como un rey pagano llamado Ciro se convirtió milagrosamente en mano de restauración. Hemos examinado cómo esa misma tierra, hoy llamada Irán, pasó dramáticamente de ser aliada a adversaria, financiando violencia y pronunciando maldiciones contra Israel. Hemos seguido cuidadosamente el hilo a través de la visión de Ezequiel, la guerra espiritual de Daniel, el coraje de Esther y el monte de los olivos. Y aún esto no ha terminado, porque esta no es una historia simplemente sobre Irán o Israel. Es una historia sobre el pacto inquebrantable de Dios, un pacto que no puede romperse jamás, una promesa que no será borrada, un plan que no se rendirá ante la furia de las naciones. En el Salmo 2, las Escrituras preguntan retóricamente: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman vanamente? Y la respuesta viene inmediatamente: el que habita en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos, porque por más fuerte que grite el mundo, los propósitos eternos de Dios permanecen absolutamente inmutables. Sí, Irán puede levantarse amenazadoramente. Sí, Israel puede estar rodeado por enemigos. Sí, los días que vienen pueden sacudir violentamente la tierra. Pero el resultado nunca estuvo en duda. Al final, toda guerra terminará definitivamente, todo régimen caerá inevitablemente, y quedará un solo rey en pie, no elegido por votos humanos, no derrocado por revoluciones, no temido por sus enemigos, sino adorado voluntariamente por toda la creación. Así que al cerrar, déjame preguntarte directamente: ¿estás viendo claramente las señales? ¿Estás discerniendo la temporada profética? ¿Estás listo? Si este recorrido profético abrió tus ojos a la hora profética que estamos viviendo,
Si sentiste el peso de lo que se está desarrollando, te invito cordialmente a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete inmediatamente a este canal, comparte este video con urgencia y por encima de todo, ora fervientemente. No olvides activar todas las notificaciones para mantenerte completamente al día con todas nuestras revelaciones proféticas. Comparte este mensaje con otros que necesitan despertar urgentemente a estos tiempos finales. Dale like si este contenido te impactó y comenta qué piensas sobre estas revelaciones. Porque la guerra puede estar escrita proféticamente, pero la forma en que respondemos espiritualmente aún se está escribiendo hoy.